en una galaxia muy lejana para traeros una pequeña selección de retrojuegos de la saga. Hola, aquí estamos hoy para hablar de una de nuestras sagas favoritas y los juegos que la han acompañado durante décadas. Ordenar esta selección en un top es algo que se me ha hecho muy difícil. Probablemente hay algunos que tú no hubieras incluido en la lista y seguramente hubieras incluido otros. Recuerda que esto es un listado de los juegos a que yo he jugado y he dedicado más tiempo. Acompáñame en este top 11 porque habrá alguno que seguramente no conozcas, alguna sorpresa y alguno que no sea tan bueno entre medias. Apoya al canal suscribiéndote y dándole al like, además de activar la campanita para no perderte ninguna de las novedades del mismo. Deja tus comentarios, ¡gracias! Empezamos el recorrido por este top con el número 11. Viajamos hasta 1983 con el que es considerado uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Creado por Atari, reutilizando y mejorando su motor vectorial del Battlezone, volamos a las batallas con naves de la primera y segunda película de la saga, presentándonos un ágil, adictivo y entretenido proto 3D que fue revolucionario en su época. Además, podíamos oír digitalizadas las voces y sonidos originales de las películas, lo cual era sorprendente para su tiempo. El gabinete original de este título se presentaba en dos versiones, una que incluía un asiento y simulación de cabina y otro que, aunque espectacular y muy elaborado, carecía de asiento y se asemejaba más al típico cabinet de salones recreativos. Ambas versiones incorporaban un espectacular mando similar al de los aviones, que aumentaba la sensación de estar pilotando una nave espacial, aunque costaba un poco cogerle el punto, dado que funcionaba como los aviones de verdad, cambiando arriba por abajo, ya me entendéis. Años después, una versión de este mando mejorada fue utilizada en The Return of the Jedi, si bien el juego era totalmente distinto a este. Desgraciadamente, y en la mayoría de los casos, pudimos disfrutar de este juego dentro de cabinets más genéricas, con los joysticks convencionales. Ya sabéis, cosas de los 80 y la reutilización pirateo de muebles. Cabe destacar que en los años 87 y 88, Vector Graphics convirtió el título a ordenadores caseros con bastante fidelidad, destacando las versiones de Amiga y CPC como las de mayor fidelidad y jugabilidad, aunque por el camino, además de la velocidad, se perdieron las voces digitalizadas. Y ahora dirás, ¿por qué echabais tantas horas en juegos que tardaban siglos en cargar y con esa pobreza gráfica? Bueno, realmente es lo que había en los ordenadores de 8 bits de la época. Y bueno, realmente la otra opción que teníamos era esta.
y te la pongo únicamente porque la musiquilla molaba un montón. En 1985 y 1986, Lucasfilm, ordeñando a la gran vaca de las galaxias, nos trajo una serie de animación que alternaba las aventuras de los droides con las de los Ewoks. Y la compañía Mad, viendo que se cocía pasta, se apuntó al carro, elaborando para Amstrad, Spectrum y Commodore lo que resultó ser un tremendo desatino y engaño, en lugar de un entretenido juego lleno de posibilidades. Y ya está, el juego era eso. Es lo que pasaba en la época, nos las colaron bien coladas. Con el número 10 vamos a ver un título que en sus distintas versiones nunca ha gozado de mucha popularidad. Pensada para consolas de 8 bits, con las limitaciones que imponían las mismas, no dejó de ser lo que acaban siendo todos los títulos de las mismas. Bonitos juegos de plataformas aderezados con buenas y machaconas musiquillas sin mucho que ver con la franquicia original. En este juego, dependiendo de la fase, podrías jugar con uno u otro personaje de la trilogía original y con objetivos y habilidades distintas para cada uno de ellos. Personalmente no podría elegir entre la versión Master System o NES, ya que si la una destaca por mejores gráficos, la otra tiene, como es habitual en las Nintendo, una musiquilla machacona terriblemente buena. Incluso puedo recomendarte su versión en Game Gear, que resultaba terriblemente adictiva. Imagina por un momento que eres un chaval en el año 84. Todavía tienes en cartelera lo que por entonces era la última película de la saga, El Retorno del Jedi, y estás flipadísimo con el tema. Entonces llegas a tu salón recreativo y te encuentras uno de los cabinets más alucinantes que has visto nunca. Y además tiene un mando súper sofisticado y súper innovador para la época. Vamos con el número 9 del top y volvemos con Atari al año 1984. Reutilizando y mejorando el mando de su Star Wars vectorial, volvíamos a tener un juego con dos versiones impresionantes de cabinet, con y sin asiento. En esta ocasión estábamos en la tercera y por aquel entonces última película de la saga, El Retorno del Jedi. Lo digo así para que no te rías de mi pronunciación en inglés. Transportándonos a los bosques de la luna de Endor, en las motos voladoras o una TST, esquivando troncos y deshaciéndonos de soldados imperiales con ayuda de los Ewoks. También volaremos en el halcón milenario para destruir la Estrella de la Muerte o en un X-Wing contra cazas y destructores imperiales, entre otros. Si al llamativo cabinet uníamos los espectaculares gráficos para la época, el peculiar mando y la jugabilidad y las voces y sonidos originales digitalizados de la película, convertía este juego en toda una atracción en los salones recreativos que veían cómo hacíamos cola para gastarnos nuestras monedas en el mismo. Hay que decir que en el año 87 fue adaptado a ordenadores domésticos, destacando su versión en CPC como uno de los grandes juegos realizados para este sistema.
Con el número 8 vamos a la década de los 90. En el año 1993, Sega nos traía para su fallido 32 por un remake del juego de Atari de la década anterior. Aunque presentaba un 3D muy adelantado para su época, voces originales y una jugabilidad muy buena, no recibió buena acogida ni buenas críticas, achacándole que la mecánica era muy repetitiva. Como si esto no pasara nunca o como si fuera algo malo. Curiosamente fue una especie de port que salió al mercado en versión arcade con cabinet elaborado, igual que su antecesora de Atari, y en consolas caseras. A mí siempre me ha parecido uno de los mejores juegos de la saga y un adelantado a su época, que exprimía, como pocos, las capacidades de la consola de Sega. Watch it, you've got one on your tail. Para desgracia de todos los amantes de pixel art, llegaron los finales de los 90 con la PlayStation y sus gráficos poligonales de pixelote. Se pusieron de moda los juegos de lucha tipo Virtua Fighter, y en el año 97 algún lumbreras tuvo la gran idea de decir: vamos a hacer un juego de Star Wars de lucha. Y no se le ocurrió otra cosa que ofrecernos esto. En el año 1997, LucasArts se apuntó a la fiebre de los juegos de lucha en 3D. Como no podía ser menos, echó mano de la franquicia que hacía de oro todo lo que tocaba y, para desgracia de todos, perpetraron un absurdo juego de palos sin ningún tipo de lógica dentro de la saga y unos gráficos horrorosos, incluso para la época, en el que podíamos elegir entre ciertos personajes de la saga con los que partirnos la cara. Ya te digo, sin ningún tipo de sentido, sin lógica alguna, por mucho que las instrucciones intentaran dársela, en un juego que mejor olvidar que te lo he enseñado. Sin duda sobran los comentarios. Con el número 7 tenemos un juego de hace prácticamente 2 días. Nos vamos al año 2008 con The Force Unleashed, juego en 3D lleno de brillos y explosiones, como era habitual en la época para lucir las bondades de los procesadores, que en su día apareció en todas las plataformas habidas y por haber, y que a día de hoy sigue apareciendo para nuevas plataformas. Con este juego podremos ponernos en la piel de varios de los Jedi o Sith de la saga y hacer sus cosas de la fuerza, espada o sable láser en mano, repartiendo por varios escenarios y localizaciones, completando misiones, jugando en modo survival o incluso compitiendo con otros poseedores de la fuerza, ya sea de tu bando o del contrario, para ver quién la tiene más larga. La espada, digo, o era la fuerza. Bueno, que me lío. Personalmente, la versión que más disfruté en su momento, en la que más desaté completamente mi fuerza, fue la versión para la hermana pequeña de la PlayStation, la PSP.
Es uno de esos juegos bien adaptados a las características de la portátil de Sony en los que puedes echar horas, días, incluso semanas sin cansarte, dada la multitud de misiones y modos de juego que brinda. Ya estamos en el número 6. Y volvemos a viajar a un arcade de naves. Esta vez, en el año 1998, LucasArts y Factor 5 sacaban pecho con un juegazo en 3D que nos sumergía de lleno en los mundos y batallas de las dos primeras trilogías de la saga. Dependiendo de los entornos y de las misiones, podríamos elegir para pilotar entre multitud de las naves de la franquicia galáctica, cada una con sus características, cualidades y sus propias, digamos, particularidades de control y pilotaje. Este juego originalmente apareció para PC y Nintendo 64, siendo el primero claramente superior a su versión en consola, y que llevó a echarle horas y más horas en aquellos tiempos en los que no tenías que preocuparte de los ventiladores de la tarjeta gráfica. Fue un título pionero utilizando actores reales grabando exprofeso para el juego, con una banda sonora propia y preocupándose de que la historia encajase y fuese coherente con el universo expandido de aquella época. Actualmente es bastante difícil jugar a su versión de PC, pero siempre es recomendable recuperar la versión para Nintendo 64 para pasar horas luchando por la libertad de la galaxia. Como dato curioso, hay que decir que permitía añadir a la consola un expansion pack que vitaminaba la misma para ejecutar el juego con más detalle y mayor resolución. Con el número 5 traigo uno de los títulos que realizó LucasArts en su etapa de mayor gloria, cuando todo lo que salía de sus estudios eran auténticas joyas. En este shooter o FPS en primera persona del año 1995, nacido bajo la sombra del todopoderoso Doom, nos zambulliremos de lleno en el universo expandido de la primera trilogía, para empezar robando los mismísimos planos de la Estrella de la Muerte y continuar descubriendo todas las argucias del lado oscuro y del Imperio, que llevarán al protagonista de la historia a protagonizar una secuela ya convertido en Caballero Jedi. Este título siempre lo he considerado el primer gran juego doméstico de la saga, y supo diferenciarse, aprobando con matrícula de honor de sus hermanos Doom, Duke Nukem y cientos de sucedáneos de la época.
Apareció para PC, Mac y más tarde en PlayStation, y curiosamente fue uno de los primeros en aparecer en CD-ROM para ordenadores, dado que era la única manera de incluir la multitud de vídeos introductorios que mostraba, aunque todos sepamos que tú lo tuviste pirata en una cantidad ingente de disquetes de 3,5. Sin duda, uno de los grandes en cuyos pasillos hemos dado vueltas y más vueltas y hemos podido comprobar que los soldados de asalto no tienen tan mala puntería como cuenta la leyenda. El número 4 nos hace viajar a 1999, año en que se iban a romper todos los ordenadores y se iba a acabar el mundo. LucasArts nos metía de lleno en una de las escenas cumbres del episodio 1, La amenaza fantasma. Podríamos elegir entre los diversos pilotos y sus pods que aparecían en la carrera de Tatooine, para participar en vertiginosas carreras por circuitos de toda la galaxia, recreando así perfectamente la competición aparecida en la película. Hago hincapié en lo de vertiginosas, dado que la sensación de peligro y velocidad que ofrecía este juego era simplemente alucinante. Aparecida originalmente en PC y Nintendo 64, hemos podido disfrutarla en plataformas más modernas, sin perder un ápice de su frenetismo y adicción. El número 3 estoy seguro de que no te lo esperabas. Tras unos desastrosos títulos para consolas portátiles ambientados en los episodios 1 y 2, en el año 2005 llega este título a la pequeña de Nintendo. Convertía esta versión en un estupendo beat'em up ambientado en el episodio 3, La venganza de los Sith, en el que podríamos jugar con los mismísimos Obi-Wan o Anakin, avanzando nivel por nivel y enfrentándonos a jefes finales en el más puro estilo yo contra el barrio. En este caso, yo contra el ejército droide. Un juego con unas animaciones y un pixel art delicioso, con una música y sonido que te meten de lleno en la partida y una jugabilidad estupenda. En definitiva, un título con un aire muy retro que sigue haciendo las delicias de los amantes de los videojuegos más clásicos. Un claro ejemplo de la gran consola que fue la Game Boy Advance y de los grandes juegos que tuvo, a pesar de su corta vida y lo denostado que ha estado siempre. Venga, en el número 2, otro del que ni te acordabas. Nos vamos al año 2011 con la portátil de Sony y esa manía que tiene la gente de Lego de hacer versiones de todas las franquicias. Son varias las divertidas incursiones que ha hecho la gente de los ladrillos de colores en la saga galáctica, tanto en animación como en videojuegos. De todos los juegos que nos han presentado, me quedo sin duda con The Clone Wars, en su versión para PSP. Aunque a priori pueda parecer un sencillo juego infantil, nos encontramos ante un divertido juego de acción repleto de rompecabezas y construcciones que ya quisieran lo de Fortnite, en el que podremos jugar con diversos personajes de la primera trilogía. Dependiendo de la misión tendremos a unos u otros disponibles, y deberemos ir alternando entre ellos en función de las necesidades que tengamos en cada momento. Un divertido y original título en el que sumergirnos durante horas, que aprovecha muy bien las características gráficas de la PSP y hace uso de los particulares mandos de control de la misma, en el que hay que alternar momentos de acción con momentos de rompernos la cabeza con distintos desafíos y puzzles de diversa dificultad. Todo ello aderezado con los particulares rediseños de personajes y escenarios y los momentos de humor que caracterizan a esta franquicia.
Esto seguro que no lo viste venir. Por la cabeza pensante de alguna mente calenturienta en el año 2012 pasó la terrible idea de juntar la gallina de los huevos de oro, que era Star Wars, con el accesorio de moda para aquel entonces de la Xbox 360, que era el Kinect. De aquella idea surgió lo que te voy a poner ahora. Ya te advierto, puede causar pesadillas. Sobre este juego no sé muy bien qué decirte. No sé si obedece a no saber qué hacer con una licencia de la franquicia, no sé si obedece a no saber qué hacer con un accesorio bastante inútil como era el Kinect, o no sé si por entonces es que estaban de moda los juegos de baile. Solo añadirte que en este juego he tenido que cambiar la música para evitar problemas con el copyright, dado que este juego tenía canciones hechas ex profeso para el mismo, con letras que hacían alusión a momentos de la saga y personajes de la misma. Y por fin llegamos al número 1. Si has llegado hasta aquí, lo primero que debo hacer es darte las gracias y pedirte una vez más que me apoyes dando like a los vídeos, suscribiéndote, activando la campanita para no perderte las novedades del canal y dejando tus comentarios o sugerencias aquí abajo. Y lo segundo, confesarte que con este primer puesto he hecho un poquito de trampas. En realidad no se trata de un juego sino de 3, uno por cada película de la trilogía original. Fueron títulos exclusivos para Super Nintendo, agregando el adjetivo Super Star Wars al principio de cada nombre de las películas de la trilogía original para remarcar su exclusividad y evitar confusiones con los títulos aparecidos en la predecesora NES. Aparecidos en los años 1992, 93 y 94 respectivamente, y siguiendo el orden de las películas originales, se ambientan cada uno en la película de la que toman el nombre, pudiendo jugar con diversos personajes y vehículos de la misma, cada uno con sus propias características y siendo los tres de propuesta muy similar. Aventuras en paisajes inspirados en las películas, escarpados y llenos de obstáculos por los que correr y saltar, repletos de monstruos y criaturas de las que deshacerse o huir, con alguna que otra fase en vehículos con distintas perspectivas que rompen la monotonía que puede suponer un juego de scroll lateral. En resumen, 3 títulos a medio camino entre el puro juego de plataformas y el run and gun, con un sonido y melodías como solo la Super Nintendo sabía darnos, un pixel art y animaciones sublimes a la altura de la franquicia y, eso sí, un grado de dificultad endemoniado que contribuía a la alta adictividad de los 3 títulos. Debido a esto último, fueron de los escasos juegos que contaban con un sistema de claves para poder continuar en la misma fase en caso de que inevitablemente perdieras todas tus vidas. Recientemente ha aparecido lo que podría ser el prototipo de estos títulos para la Mega Drive, proyecto que fue cancelado por LucasArts sin que se conozcan las causas, quizá por mantener la exclusividad con Nintendo, quién sabe. Una vez más, gracias por estar aquí, acuérdate de suscribirte y recuerda, que la fuerza te acompañe.